Los primeros años de Sanefrén, el niño de Nisibis. Sanefrén de Siria, conocido como la cítara del Espíritu Santo, nació alrededor del año 306 en la ciudad de Nisibis, una importante urbe situada en la frontera del Imperio Romano y el Imperio Persa. Este lugar sería no solo el escenario de su infancia y formación, sino también un espacio marcado por conflictos, tensiones políticas y un crisol de culturas donde la fe cristiana florecía en medio de grandes desafíos. Según la tradición, Efrén nació en el seno de una familia humilde, y aunque algunos relatos posteriores lo presentan como hijo de padres paganos, lo cierto es que desde muy joven recibió la semilla de la fe cristiana. Su temperamento vivaz y reflexivo lo llevó a hacerse preguntas sobre la vida, el sufrimiento y la presencia de Dios en medio de las pruebas que observaba en su pueblo. Se cuenta que en su niñez fue un muchacho inquieto, incluso rebelde, lo que le valió varios castigos por parte de sus padres y maestros. Sin embargo, aquella rebeldía se transformaría en un motor interior que lo impulsaría a buscar con mayor intensidad la verdad. Desde temprano mostró una gran sensibilidad hacia los pobres y los marginados. La experiencia de ver a su pueblo sufrir los ataques de los persas y las constantes amenazas en la frontera despertaron en él una profunda compasión. Esa sensibilidad sería la semilla de lo que más adelante florecería en sus escritos. Un amor ardiente por los débiles, por los necesitados y por la iglesia perseguida. Cuando aún era joven, Efrén fue acogido bajo la guía espiritual de San Jacobo de Nisibis, obispo de la ciudad, quien se convirtió en su maestro y formador. Este encuentro marcó un antes y un después en la vida de Efrén. San Jacobo supo ver en él una inteligencia luminosa y una capacidad extraordinaria para la contemplación y la expresión poética. Bajo su dirección, Efrén comenzó a profundizar en las sagradas escrituras, descubriendo en la palabra de Dios una riqueza inagotable que más tarde comunicaría al mundo con un estilo único. Durante esta etapa, Nisibis fue escenario de varios asedios por parte de los persas. La comunidad cristiana, lejos de debilitarse, se fortalecía en la oración y en la fe. Este ambiente de resistencia y esperanza lo moldeó profundamente, haciendo de él no solo un pensador, sino un verdadero pastor del pueblo a través de sus palabras y cantos. Además de su formación espiritual, Efrén se destacó pronto por su capacidad de expresarse en himnos y poemas, utilizando el idioma siríaco, lengua viva del pueblo. Esto le permitió llegar al corazón de la gente sencilla, transmitiendo las verdades de la fe no con discursos complicados, sino con cantos que podían aprenderse y repetirse en la liturgia y en la vida cotidiana. Desde joven, comprendió que la poesía era un vehículo poderoso para enseñar, corregir y consolar. Si bien no se ordenó sacerdote, Efrén abrazó la vida de diácono, dedicándose plenamente al servicio de la palabra y de los pobres. Desde ese momento comenzó a configurarse su identidad, no un hombre de poder ni de jerarquías, sino un siervo humilde al servicio de la iglesia y del evangelio. En este primer periodo de su vida, Sanefrén aprendió que la fe no podía separarse de la vida, que la teología debía ser también poesía y que la contemplación debía volverse canto para animar al pueblo de Dios. Las semillas estaban ya plantadas. Aquel joven inquieto y curioso se transformaba en el poeta de la fe, en el cantor del Espíritu Santo, en el diácono que iluminaba con palabras el camino de una iglesia acosada, pero profundamente viva. Su niñez y juventud, aunque sencillas y marcadas por la pobreza, forjaron en él un espíritu indomable, discípulo de San Jacobo de Nisibis, formación en la fe y la palabra. Tras sus primeros años marcados por la sencillez y la búsqueda de la verdad, Sanefrén comenzó a destacar como discípulo de San Jacobo de Nisibis, el obispo de su ciudad. Este santo obispo no solo fue su maestro, sino también un verdadero padre espiritual que le mostró el camino de la fe sólida y el amor por las Escrituras. Bajo su guía, Efrén se adentró con profundidad en el misterio de Dios y en la misión de la Iglesia, en medio de un mundo convulsionado por las guerras y las tensiones religiosas. San Jacobo tenía la capacidad de formar discípulos con un espíritu fuerte y una fe inquebrantable. Había participado en el Concilio de Nicea del año 325, donde los obispos condenaron la herejía de Arrio, que negaba la divinidad de Jesucristo. Aquel acontecimiento histórico tuvo gran influencia sobre Efrén, pues lo colocó desde temprano en contacto con la defensa de la fe verdadera contra las falsas doctrinas. Bajo la enseñanza de su maestro, comprendió que la fidelidad a Cristo exigía no solo piedad personal,
sino también claridad doctrinal y valentía para enfrentar los errores que ponían en riesgo la unidad de los creyentes. Durante su formación, Efrén se sumergió en el estudio de las Sagradas Escrituras, desarrollando un amor inmenso por la palabra de Dios. Aprendió a leerla no solo de manera literal, sino también espiritual, descubriendo en cada pasaje símbolos, imágenes y enseñanzas que nutrían la vida interior. Muy pronto, este método se convirtió en la base de su teología poética, que posteriormente expresaría en himnos llenos de belleza y profundidad. La ciudad de Nisibis, por su ubicación en la frontera entre Roma y Persia, vivía en constante amenaza de invasión. En varias ocasiones fue sitiada por los persas, y San Jacobo, junto con la comunidad cristiana, animaba a resistir con fe y esperanza. Efrén, siendo aún joven, participaba en esta experiencia de iglesia perseguida y acosada, pero nunca derrotada. Estos asedios y las luchas externas lo hicieron comprender que el verdadero baluarte de la fe no estaba en murallas de piedra, sino en la fortaleza espiritual que da la confianza en Dios. La vida comunitaria de la iglesia en Nisibis también lo impactó profundamente. Allí los cristianos se reunían para la oración, compartían lo poco que tenían y se apoyaban mutuamente en tiempos de necesidad. De esta convivencia, Efrén aprendió a valorar la dimensión fraterna de la fe y a reconocer en los pobres y en los que sufrían el rostro de Cristo. Su diaconía futura se gestó en estos años, cuando descubrió que servir al prójimo era el camino más seguro para servir al Señor. El joven Efrén mostró una especial habilidad para comunicar la fe a través de cantos. Se dice que ya desde sus primeros años de formación componía poemas y melodías sencillas que el pueblo podía aprender de memoria. De esta manera, mientras otros utilizaban largos discursos filosóficos, él prefería la fuerza del canto, que penetraba directamente en el corazón. Esta intuición pastoral lo acompañaría toda su vida, convirtiéndolo en un evangelizador cercano, capaz de hablar a los humildes con palabras que ellos podían cantar en su vida cotidiana. Además, bajo la dirección de San Jacobo, Efrén abrazó una vida de gran austeridad. Rechazaba los lujos, se dedicaba a la oración constante y al estudio, y practicaba un ayuno riguroso. No lo hacía como simple disciplina externa, sino como expresión de un corazón que deseaba estar completamente disponible para Dios. El joven, antes inquieto y rebelde, se había transformado en un discípulo humilde, moldeado por la gracia y la obediencia. Un acontecimiento decisivo fue la participación indirecta de Efrén en el concilio de Nicea, a través del testimonio de su maestro. San Jacobo le transmitió las enseñanzas de aquel concilio, la afirmación de que Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre, consustancial al Padre. Esta verdad marcaría profundamente la teología de Efrén, quien más adelante la expresaría con metáforas poéticas comparando a Cristo con el sol de justicia, con la palabra eterna encarnada en un cuerpo humano para iluminar a toda la creación. Así, en este periodo de aprendizaje y acompañamiento espiritual, Efrén se consolidó como discípulo, cantor y servidor. La semilla del Evangelio en su corazón ya comenzaba a dar frutos, y aunque todavía era joven, su nombre empezaba a ser conocido en la comunidad por su sabiduría y su ardiente amor por Cristo. La etapa junto a San Jacobo de Nisibis no solo formó su intelecto, sino también su espíritu pastoral. Aprendió que el verdadero conocimiento no era para el orgullo personal, sino para alimentar a la iglesia. Comprendió que la fe debía cantarse, vivirse y compartirse, y que los pobres eran los primeros destinatarios de la buena nueva. San Efrén como diácono y maestro en Nisibis. La formación recibida bajo la guía de San Jacobo de Nisibis dio frutos abundantes en la vida de San Efrén. Una vez que alcanzó la madurez en la fe, la comunidad cristiana reconoció sus virtudes y lo llamó al servicio eclesial como diácono. En aquel tiempo, el diaconado no era un ministerio secundario, sino un papel vital dentro de la iglesia. El diácono estaba llamado a servir en la liturgia, asistir a los pobres, cuidar de los enfermos y ser la voz que proclamaba el Evangelio en las celebraciones. Efrén asumió esta misión con humildad y con un celo ardiente, consciente de que se trataba de un llamado a reflejar la entrega de Cristo servidor. Desde el inicio de su ministerio, mostró una pasión particular por la enseñanza de la fe. Pronto fue reconocido como maestro de la escuela catequética de Nisibis, donde instruía a los jóvenes y adultos que deseaban conocer mejor la palabra de Dios. Su estilo era sencillo y accesible. No buscaba deslumbrar con discursos elaborados, sino transmitir el Evangelio de manera clara, cercana y profundamente espiritual.
Sanefrén comprendía que la mejor manera de llegar al corazón del pueblo era a través de la poesía y el canto. Por eso, comenzó a componer himnos que resumían las enseñanzas de la iglesia y al mismo tiempo tenían una gran belleza lírica. Estos himnos no eran simples ornamentos litúrgicos, sino verdaderas catequesis cantadas que ayudaban a los fieles a memorizar las verdades de la fe. Gracias a este método, incluso quienes no sabían leer podían aprender los dogmas y defenderlos contra las herejías. Su creatividad pastoral se convirtió en un instrumento decisivo para proteger a la comunidad frente a los numerosos peligros doctrinales de la época. El arianismo, el gnosticismo y otras corrientes que ponían en duda la humanidad o la divinidad de Cristo encontraban terreno fértil en las ciudades fronterizas. Efrén, sin embargo, se convirtió en un firme defensor de la ortodoxia, utilizando su pluma y su voz como armas espirituales. Mientras los herejes componían canciones populares para difundir sus errores, él respondía con himnos llenos de verdad, que no solo eran bellos, sino también profundamente enraizados en la fe de la Iglesia. Durante estos años, Nisibis vivía una situación política y militar sumamente difícil. La ciudad, por su ubicación estratégica, estaba constantemente en el centro de los conflictos entre el Imperio Romano y el Imperio Persa. Efrén fue testigo de los asedios persas en más de una ocasión, y en medio de esas pruebas, animaba al pueblo con palabras de esperanza y con cantos que fortalecían el espíritu. Sus himnos no solo hablaban de Cristo y de la Virgen María, sino también de la necesidad de mantener la confianza en Dios incluso cuando todo parecía perdido. Uno de los aspectos más admirables de su vida en Nisibis fue su humildad. A pesar de ser un maestro reconocido, Efrén nunca aceptó ser ordenado sacerdote ni obispo, convencido de que su misión estaba en el servicio silencioso y en la enseñanza como diácono. Se consideraba indigno de las grandes dignidades y prefería vivir en la simplicidad, en la oración y en el contacto con la gente sencilla. Su autoridad no provenía de un título elevado, sino de la coherencia entre lo que predicaba y lo que vivía. En el ámbito personal, Sanefrén adoptó un estilo de vida ascético. Dormía poco, ayunaba con frecuencia y dedicaba largas horas a la oración. Su austeridad no era motivo de ostentación, sino un signo de entrega total a Dios. Veía en la renuncia una forma de purificar el corazón y de mantenerse disponible para la misión. La pobreza, que para muchos era motivo de vergüenza, para él era una riqueza, porque lo unía más estrechamente a Cristo y lo hacía más cercano a los necesitados. El testimonio de Efrén como maestro también se manifestó en su capacidad de formar discípulos. Bajo su guía, muchos jóvenes se prepararon para la vida cristiana, y algunos de ellos se convirtieron en futuros líderes de la Iglesia. No se limitaba a transmitir conocimientos, sino que buscaba encender en sus alumnos el fuego del amor por Cristo. Les enseñaba a orar, a meditar la Escritura y a vivir con coherencia la fe en un contexto hostil. En este periodo, también comenzó a desarrollarse una de las dimensiones más profundas de su espiritualidad, la devoción a la Virgen María. Sus himnos marianos son considerados de los más antiguos y bellos de la Iglesia. En ellos exalta a María como la toda pura, el arca viva y la madre de la luz. Para Efrén, María era el signo perfecto de la encarnación, la garantía de que Dios había asumido verdaderamente nuestra carne. Esta devoción, expresada en poesía y canto, se convirtió en una fuente de consuelo para los fieles y en una enseñanza fundamental contra quienes negaban la verdadera humanidad de Cristo. Así, en Nisibis como diácono y maestro, Sanefrén consolidó su vocación y su misión. No era un hombre de poder político ni de riquezas, sino un servidor humilde que usaba la palabra y el canto para llevar a todos el amor de Dios. Con su vida y sus himnos, fue preparando el terreno para convertirse en una de las voces más luminosas de la Iglesia Oriental, un auténtico doctor de la fe en poesía. La vida de Sanefrén estuvo marcada no solo por la contemplación y la enseñanza, sino también por el dolor del desarraigo. Durante los primeros años de su ministerio, permaneció en Nisibis, ciudad que era un bastión de la fe cristiana en la frontera entre el Imperio Romano y el Imperio Persa. Sin embargo, la historia cambió de manera drástica en el año 363, cuando el emperador romano Juliano el Apóstata emprendió una campaña militar contra los persas. Tras la muerte del emperador en batalla, su sucesor, Joviano, se vio obligado a firmar un tratado de paz desventajoso para los romanos. Nisibis fue entregada al Imperio Persa. El traspaso de la ciudad significó un golpe devastador para los cristianos. Los persas, de religión zoroástrica, prohibieron a los habitantes cristianos permanecer en Nisibis.
La comunidad entera, que había florecido bajo el cuidado de San Jacobo y San Efrén, tuvo que abandonar su patria y buscar refugio en territorio romano. Fue así como Efrén, junto con otros muchos, se dirigió a Edesa, en Mesopotamia, que se convertiría en el nuevo escenario de su misión. El exilio no quebrantó su espíritu, sino que lo fortaleció. Para Efrén, aquella pérdida de la patria terrenal fue una ocasión para recordar que los cristianos son, en última instancia, peregrinos en este mundo, en camino hacia la patria definitiva que es el reino de los cielos. En sus himnos, transformó el dolor del destierro en una enseñanza espiritual. La fe debía ser más fuerte que cualquier pérdida material o histórica. En Edesa, San Efrén encontró un ambiente distinto al de Nisibis. La ciudad era un importante centro cultural y religioso, donde convivían diversas corrientes: cristianos ortodoxos, arrianos, gnósticos, maniqueos y otras sectas. Era, en cierto modo, un crisol de doctrinas, lo que representaba un gran desafío para la Iglesia. El riesgo de confusión para los fieles era enorme, pues los herejes utilizaban métodos atractivos para difundir sus ideas, especialmente a través de cantos y poemas populares. Allí, Efrén desplegó toda su creatividad y celo apostólico. Se convirtió en el gran poeta y cantor de la ortodoxia, componiendo himnos que exaltaban la verdad de la fe y desarmaban las falacias de los adversarios. Sus himnos no eran polémicos en el sentido agresivo, sino pedagógicos. Mostraban la belleza del misterio cristiano, de manera que las falsas doctrinas quedaban desenmascaradas por contraste. Con sencillez y profundidad, enseñaba que Cristo era verdadero Dios y verdadero hombre, y que la Virgen María era la Madre del Salvador, la Theotokos, es decir, la portadora de Dios. En Edesa, además, Efrén se dedicó con mayor intensidad a la vida ascética. Escogió vivir en una pequeña cueva en las afueras de la ciudad, en un estilo de vida austero que recordaba al de los anacoretas del desierto. Allí pasaba largas horas en oración, ayuno y meditación de la palabra. Su austeridad no lo aislaba del pueblo, sino que lo hacía más cercano, porque desde su pobreza podía hablar con autoridad sobre la verdadera riqueza que es Cristo. Su fama como maestro creció notablemente. Multitudes acudían a escucharlo, tanto en la escuela catequética como en las liturgias donde sus himnos eran cantados. La ciudad de Edesa, que había sido un campo de batalla ideológico, comenzó a transformarse gracias a su palabra en un centro vibrante de fe ortodoxa. Un aspecto central de su labor fue la formación litúrgica del pueblo. Para Efrén, la liturgia no era solo un acto ritual, sino un espacio de catequesis viva. Sus himnos marianos, cristológicos y sobre los misterios de la fe fueron incorporados en la celebración, de modo que cada fiel podía aprender cantando. Esta estrategia pastoral resultó muy eficaz, pues la belleza de la música y de la poesía tocaba el corazón de todos, incluso de quienes no tenían instrucción académica. Durante su estancia en Edesa, Efrén también se involucró en obras de caridad y servicio. No era un asceta encerrado en sí mismo, sino un diácono que permanecía fiel a su vocación de servidor. Visitaba a los pobres, consolaba a los enfermos y alentaba a los perseguidos. Esta cercanía lo hizo aún más querido por la comunidad, que veía en él no solo a un maestro de la doctrina, sino a un verdadero padre espiritual. El contraste entre su vida austera y la riqueza de su enseñanza era evidente para todos. Efrén mostraba con su ejemplo que la autoridad en la Iglesia no depende del poder o del prestigio, sino de la santidad y de la coherencia. Sus palabras tenían fuerza porque estaban respaldadas por una vida totalmente entregada a Dios. Así, el exilio en Edesa, que en un primer momento pudo parecer una tragedia, se convirtió en la oportunidad providencial para que San Efrén extendiera su misión y llegara a ser conocido como el arpa del Espíritu Santo, título con el que la tradición lo recordaría por siglos. Su voz, dulce y firme, resonaba como un instrumento afinado por la gracia, capaz de levantar el ánimo de los fieles y de iluminar sus mentes en medio de la confusión doctrinal. La figura de San Efrén de Siria alcanzó una grandeza única gracias a su don literario y teológico. Fue sin duda uno de los escritores cristianos más fecundos de la antigüedad. Se calcula que compuso miles de himnos, comentarios bíblicos, sermones y tratados, aunque solo una parte de su vastísima obra ha llegado hasta nosotros. Lo primero que sorprende de Efrén es su capacidad poética. A diferencia de otros padres de la Iglesia, que escribieron sobre todo en prosa, él utilizó la forma poética como vehículo privilegiado de su enseñanza. Sus himnos, escritos en lengua siríaca,
están cargados de imágenes bíblicas, metáforas brillantes y un ritmo que hacía fácil su memorización. De hecho, su poesía no era concebida para ser leída en silencio, sino para ser cantada en comunidad. Se piensa que organizó coros de mujeres consagradas que interpretaban sus composiciones durante las liturgias y celebraciones, de modo que la teología se encarnaba en la música y penetraba suavemente en el corazón de los fieles. Uno de los temas más recurrentes en sus himnos es el misterio de Cristo. San Efrén fue un firme defensor de la divinidad y humanidad de Jesús en un tiempo en que proliferaban las herejías que ponían en duda uno u otro aspecto. Con intuición teológica profunda, expresaba que en Cristo se unían sin confusión la naturaleza divina y la naturaleza humana. Para transmitir esta verdad, utilizaba imágenes sencillas y bellas. Hablaba, por ejemplo, del fuego escondido en el pan, aludiendo al misterio de la Eucaristía, donde lo divino se oculta en lo humano. Otro eje central de su obra fue la devoción a la Virgen María. San Efrén fue uno de los primeros teólogos en expresar con claridad la maternidad divina de María, mucho antes de que la Iglesia definiera solemnemente el dogma de la Theotokos en el Concilio de Éfeso, 431. La presentaba como la nueva Eva, aquella que, con su sí obediente, deshizo el nudo del pecado introducido por la primera mujer. Sus himnos marianos están impregnados de ternura y profundidad, y muestran cómo ya en el siglo IV existía una sólida veneración a la Madre de Dios. Además de la poesía, San Efrén escribió extensos comentarios a la Sagrada Escritura, especialmente sobre el Pentateuco, los Evangelios y las cartas de San Pablo. Sus comentarios se distinguen por la manera en que combinan una lectura literal con un sentido espiritual y simbólico. Para él, la Biblia era una fuente inagotable de significados, un jardín donde cada versículo podía dar frutos nuevos al ser contemplado. Esta visión lo acerca a la tradición mística de Oriente, en la que la palabra no se agota en un análisis racional, sino que se contempla como un misterio vivo. Su estilo teológico ha sido llamado teología en imágenes. En lugar de largos razonamientos filosóficos, prefería transmitir la fe mediante símbolos, comparaciones y parábolas. Por ejemplo, describía a la Iglesia como una perla preciosa, al Espíritu Santo como el rocío que fecunda, o a Cristo como el sol que ilumina las tinieblas. Estas imágenes no eran adornos literarios, sino caminos pedagógicos que ayudaban a los sencillos a comprender verdades profundas. En su lucha contra las herejías, especialmente el arrianismo y el gnosticismo, Efrén mostró gran agudeza. Sabía que las doctrinas erróneas no solo eran un error intelectual, sino un peligro para la vida espiritual del pueblo. Por eso, en lugar de refutaciones frías, ofrecía himnos que exaltaban la verdad de la fe con tal belleza que hacían ver el vacío de las falsas enseñanzas. Su estrategia era clara: mostrar la verdad como algo tan luminoso y atractivo que las tinieblas quedaban automáticamente desenmascaradas. El reconocimiento de su obra trascendió su tiempo. Aunque vivió humildemente como diácono y nunca buscó honores, la Iglesia lo reconoció siglos después como doctor de la Iglesia. Fue proclamado así en 1920 por el Papa Benedicto XV, quien lo llamó el arpa del Espíritu Santo. Este título expresa cómo su voz fue, y sigue siendo, un instrumento dócil en manos de Dios, capaz de transmitir armonía y verdad. Su teología, impregnada de poesía y espiritualidad, no se queda en lo abstracto, sino que tiene un profundo carácter pastoral. Para Efrén, hablar de Cristo no era un ejercicio intelectual, sino un acto de amor. Sus himnos y escritos son en realidad oraciones elevadas a Dios, que al mismo tiempo instruyen y conmueven al corazón. Por eso, muchos de sus textos pueden ser recitados aún hoy como plegarias. San Efrén, con su pluma y su voz, dejó una huella imborrable en la historia de la Iglesia. Su figura demuestra que la teología no necesita ser árida ni reservada a los eruditos, sino que puede expresarse en cantos y poemas que todos, desde los más sabios hasta los más sencillos, pueden comprender y hacer suyos. Últimos años, muerte y legado espiritual de San Efrén de Siria. Los últimos años de San Efrén de Siria estuvieron marcados por una entrega aún más radical al servicio de Dios y de los hermanos. Tras una vida intensa como predicador, escritor y formador de comunidades, su vejez no fue un tiempo de descanso, sino de mayor profundidad espiritual. Continuó componiendo himnos, escribiendo comentarios bíblicos y predicando, aunque su salud comenzaba a debilitarse debido a su vida austera y a las penurias sufridas por la persecución y el exilio.
En estos años se consolidó también su fama como hombre de sabiduría y santidad. Muchos acudían a él en busca de consejo, tanto laicos como clérigos, reconociendo en su palabra una fuerza que venía del Espíritu Santo. Aunque nunca aceptó ser sacerdote ni obispo, pues siempre quiso permanecer como humilde diácono, su autoridad moral superaba la de muchos pastores de su tiempo. Su grandeza consistía precisamente en esa humildad que lo mantenía como servidor, tanto en la liturgia como en la vida diaria. San Efrén también se dedicó con especial celo a obras de caridad. Durante una gran hambruna que azotó Edesa hacia el año 372, se convirtió en un verdadero organizador de la solidaridad. Gestionó recursos, distribuyó alimentos y animó a los más pudientes a compartir sus bienes con los necesitados. No se limitó a escribir hermosos himnos sobre la misericordia, la practicó hasta el extremo, convirtiéndose en un testimonio vivo de la caridad evangélica. En el año 373, después de una vida entregada por completo al Señor, San Efrén enfermó gravemente. Según la tradición, sus últimos días los pasó en oración continua, rodeado de discípulos que recogían sus últimas enseñanzas. No pronunció largas despedidas ni discursos solemnes, más bien, dejó como legado el ejemplo de su sencillez, su oración constante y su confianza plena en Cristo. Murió en paz, con la esperanza puesta en el encuentro definitivo con el Señor, a quien había cantado con toda su alma. La noticia de su muerte se extendió rápidamente, y el pueblo de Edesa lo lloró como a un padre y maestro. Muy pronto comenzaron a circular testimonios de su santidad, y sus himnos siguieron resonando en las iglesias de Siria y Mesopotamia. Su influencia se extendió también a Occidente, cuando algunas de sus obras fueron traducidas al griego y al latín. El legado de San Efrén es inmenso. Sus himnos siguen siendo rezados en algunas liturgias orientales, y su figura ha inspirado a generaciones de poetas, teólogos y fieles. Es considerado uno de los primeros y más grandes doctores de la Iglesia, modelo de cómo la fe puede expresarse a través de la belleza del arte y la profundidad del pensamiento. Su vida muestra que la teología no es un lujo académico, sino un canto de amor que brota del corazón creyente. En 1920, el Papa Benedicto XV lo proclamó oficialmente doctor de la Iglesia, reconociendo en él una voz universal. Lo llamó el arpa del Espíritu Santo, un título que resume a la perfección su misión: ser instrumento dócil en manos de Dios para que la fe se convirtiera en música, poesía y esperanza. San Efrén sigue hablándonos hoy. Nos enseña que la humildad es la clave de la verdadera grandeza, que la caridad no es un ideal abstracto, sino un acto concreto de servicio, que la belleza es un camino privilegiado para llegar a Dios, y que la palabra de Dios, cuando se contempla con amor, puede transformarse en canto que llena de vida a la Iglesia. Oración a San Efrén de Siria. Oh San Efrén, arpa del Espíritu Santo y cantor de los misterios de Dios, enséñanos a descubrir la belleza de la palabra divina, a cantar la fe con alegría y gratitud, y a vivir la humildad como camino de santidad. Intercede por nosotros para que, como tú, seamos fieles servidores de Cristo en lo pequeño y en lo grande, dóciles al Espíritu y entregados a la caridad. Que nuestra vida sea un himno de amor que glorifique al Señor por los siglos de los siglos. Amén. Llamado a la acción. Querido hermano en la fe, la vida de San Efrén nos recuerda que cada uno de nosotros puede ser un instrumento en manos de Dios, un arpa que haga resonar la melodía del Evangelio en el mundo. Te invito a acercarte más a la palabra de Dios, a saborearla como lo hacía Efrén, y a dejar que inspire tus oraciones y tus acciones. No te guardes la fe solo para ti. Compártela con tus palabras, tu testimonio y tu servicio a los demás. Si esta historia tocó tu corazón, no olvides compartirla con otros, dejar tu comentario sobre lo que más te inspiró y suscribirte para seguir conociendo la vida de los santos que nos iluminan con su ejemplo.